Bienvenido a la fase 3, florecer. Hoy, día 4, hablaremos de la exposición a la ansiedad como remedio para desactivar la amígdala en casos de ansiedad trastornada. Empecemos. Exponerse a la ansiedad. La forma en que comenzamos a apagar la ansiedad o nuestra respuesta a la amenaza es comenzando a practicar la exposición. La terapia de exposición es un enfoque probado y reprobado para apagar la ansiedad desordenada y fue promovida por grandes conductistas como Joseph Wolf, Stanley Rachman y Ivan Pavlov. En el centro de terapia de exposición se encuentra el concepto de desensibilización sistemática, que es una técnica terapeuta en la que se usa la exposición para desensibilizarnos a nuestra ansiedad y a nuestro miedo a la ansiedad. Es posible que hayas oído hablar de la exposición antes o incluso que lo hayas probado por ti mismo, pero fue en vano. Eso es porque la terapia de exposición solamente es efectiva cuando se realiza correctamente. La exposición fue lo que me ayudó a mí. No me dieron ninguna otra opción que seguir con mi vida normal, lo que en el momento me pareció cruel, porque no me sentía preparada. Pero con los días me demostraba a mí misma que no pasaba nada y que estaba a salvo, hasta el punto en que la ansiedad dejó de ser el centro de mi vida. Quizás te parece una locura exponerte al miedo que te pone ansioso y es normal. Tu mente está tratando de convencerte de que debes tomar las medidas necesarias para evitar esta situación o situaciones. Pero haciéndolo, evitando esos lugares o situaciones, lo que estás haciendo es condicionar el miedo, aumentando la ansiedad y la duración de tu trastorno. Si te encuentras en un estado de preocupación, con síntomas físicos, pensamientos acelerados, una sensación de fatalidad, miedo y una fijación en cómo te sientes, entonces esto, en términos simples, es la respuesta de amenaza del cuerpo, tal y como ya has visto en los días anteriores. Entonces, la pregunta es, ¿quieres desactivar la respuesta a la amenaza o no? Pues claro que sí. Si es así, debes entender que la exposición no es, bueno, simplemente ve y hazlo. No, no es así. Demasiadas personas caen en la trampa de creer erróneamente que la exposición es solo una solución simplificada para superar la ansiedad, lo cual no es cierto. La combinación de la exposición y la educación es un arsenal increíblemente eficaz para desafiar y superar la ansiedad, así como para conocer todo lo que se debe y no se debe hacer. Cuando sabemos por qué estamos haciendo exposición, respaldados con el conocimiento y la seguridad de que estamos lo suficientemente seguros para hacerlo, entonces es cuando ocurre el verdadero cambio. Comenzamos un proceso de cambio del cerebro, comenzamos a notar que podemos tolerar sentimientos y sensaciones ansiosas. Esto luego conduce a la confianza en nuestra capacidad para hacer frente a la situación y acelera el proceso de recuperación. El objetivo es dirigirnos voluntariamente hacia lo que nos pone ansiosos, sabiendo lo incómodos que nos hará sentir y luego tolerar voluntariamente los pensamientos, sentimientos y sensaciones. Una vez que aprendemos que no sucede nada malo y que podemos tolerarlo, tanto nosotros como la amígdala decidimos que la ansiedad en sí misma ya no es un peligro. Hablemos del miedo secundario. La razón por la que la exposición funciona de manera efectiva para la ansiedad es doble. La primera es que apaga la amígdala en situaciones en las que no la necesitamos. Y la segunda es que, sin saberlo, conquistamos una fobia.
Esa fobia es un miedo a nuestra propia respuesta ansiosa, también conocida como miedo secundario. La ansiedad puede ser incómoda y asustarnos, pero es algo que todos experimentamos. Es una respuesta corporal sana y necesaria, como ya hemos visto. Sin embargo, las personas con ansiedad excesiva a menudo desarrollan miedo secundario. Algunos ejemplos de declaraciones comunes de personas con miedo secundario son: ¿por qué estoy tan ansioso? ¿Qué significa esto? O estoy entrando en pánico acerca de por qué estoy entrando en pánico. O evito hacer esa cosa por si me pongo ansiosa. O espero no tener un ataque de ansiedad hoy. O espero que mi pulso o mi ritmo cardíacos no aumenten hoy. O compruebo si estoy ansioso la primera cosa que hago cuando me despierto. Parte de la recuperación es redefinir nuestra relación con nuestra respuesta al miedo. Hay personas a quienes les gusta sentir la respuesta al miedo, les gusta sentir el subidón que les proporciona el cortisol y la adrenalina. Es por eso que hay gente a quien le encantan las películas de terror, las montañas rusas, hacer puenting, saltar desde un avión. Su relación con la respuesta ansiosa es positiva, ayudada por el hecho de que de esta creencia se construye sobre una base de seguridad. Aquí es donde la exposición nos ayuda en el sentido de que no solo apagamos la ansiedad a largo plazo, sino que también desafiamos el miedo a la ansiedad misma, practicando estar con ella cuando surge. Cuando más practicamos esto, más fácil se vuelve, pero debemos ver cómo lo practicamos para que sea efectivo. Vamos a introducir ahora los comportamientos seguros. Los comportamientos de seguridad son esos por si acaso. El mayor obstáculo a superar cuando se practica la exposición es el uso de comportamientos de seguridad. Los comportamientos de seguridad pueden parecer útiles porque reducen la ansiedad a corto plazo. Sin embargo, pueden convertirse en un problema porque mantienen la ansiedad a largo plazo. ¿Qué son los comportamientos de seguridad exactamente? Son pensamientos que nos impiden enfrentar nuestros miedos directamente y ver a nuestros miedos por lo que son. En cambio, refuerzan la noción de que debo hacer comportamiento X para mantenerme a salvo. Hacer esto continúa el miedo a la situación que nos está causando ansiedad. Aquí es cuando tomamos decisiones y nos comportamos de una manera que nos convence de que estamos evitando que ocurra un desastre potencial. Estás practicando en comportamientos de seguridad cuando haces algo por si acaso sucede algo malo. Algunos ejemplos de comportamientos de seguridad comunes son: saldré a caminar, pero no me iré lejos de casa por si me da ansiedad. O asistiré a la reunión, pero me sentaré cerca de la puerta para poder escapar si lo necesito. O asistiré a la fiesta, pero me quedaré al lado de mi pareja por si acaso. También el me iré de vacaciones, pero no sin mis remedios y medicamentos, y también investigaré todos los hospitales cercanos. O caminaré al trabajo en lugar de tomar transporte solo en caso de que me sienta atrapado. O evitaré la autopista por si me da un ataque de pánico al volante. O siempre tendré una zona segura o una persona segura para estar cerca en caso de que sienta ansiedad. Si alguno de estos pensamientos resuena contigo, entonces es útil etiquetarlo como comportamiento de seguridad. Los comportamientos de seguridad se categorizan de dos maneras. Primera, evitación absoluta. Es cuando evitamos categóricamente hacer cosas por miedo a cómo nos sentiremos o por miedo a perder el control de alguna manera. Esto se aplica a las personas que tienen dificultades para salir de casa, irse de vacaciones, ir a nuevos lugares, conocer a gente nueva o aventurarse a una nueva profesión.
Recuerda, para el cerebro, la evasión es el último comportamiento de seguridad, pero no nos ayuda porque condiciona el miedo aún más. Recuerda, el único propósito de la respuesta de amenaza es mantenerte a salvo. Sin embargo, con el trastorno de ansiedad, en realidad no hay un peligro identificable, por lo que implementar comportamientos de seguridad en respuesta a situaciones extremadamente improbables solo confunde el cerebro ansioso y nos hace crear malos hábitos. La recuperación comienza con el desafío a la evitación absoluta. Segundo, microevasión. Esta es la versión astuta de la evasión. ¿Alguna vez has sido lo suficientemente valiente como para hacer algo que has estado evitando, pero no te ayudó a superar el miedo? En la mayoría de las ocasiones, esto se debe a que el cerebro pensó que solo superamos la situación debido a un falso consuelo o a una ayuda. Estos son algunos ejemplos de microevasiones. Voy a salir de casa, pero no sin mi bolsa de suministros esenciales de supervivencia. O voy a ir al cine, pero me voy a sentar en la última fila. O asistí a la fiesta, pero siempre me quedé cerca de la puerta. O me senté durante la reunión, pero seguí mirando el reloj y contando los minutos hasta que pudiera irme. O conduje por la autopista, pero solo me mantuve en el carril lento. O subí a la montaña, pero lo logré solo porque estaba con mi esposa. O, no sé, logré hacer la compra, pero fue porque tenía mi teléfono en caso de emergencia. O me fui de vacaciones, pero conté cada día que pasaba antes de volver a casa. El propósito de la exposición es mostrarle a la respuesta de amenaza que sentirse ansioso está bien y no es un miedo en sí mismo. Al justificar nuestro éxito con ayudas, todo lo que el cerebro aprende es que solo sobrevivimos a la experiencia porque pudimos salir de ella lo antes posible. Si te comportas con miedo, el cerebro todavía piensa que la situación es algo a lo que temer. Podemos volvernos demasiado dependientes de los comportamientos de seguridad y, por tanto, más ansiosos si no podemos usar esa ayuda o elemento de seguridad en particular. Pregúntate, ¿los comportamientos de seguridad, la evitación y la microevitación realmente tienen efectos mágicos? ¿O soy yo el que está siendo valiente y enfrentándose, el que puede hacer las cosas? Recuerdo que solía cargar conmigo una mascarilla de plástico que me ayudaba cuando empezaba a hiperventilar y un día me sentí un poquito más ansiosa de lo normal y cuando fui a buscarla en mi mochila me di cuenta de que no estaba. Y también que seguramente hacía tiempo que no estaba allí. Todas esas semanas y meses yo creía que la mascarilla era lo que me ayudaba o me daba la fuerza para hacer las cosas, pero al darme cuenta de que durante todo ese tiempo no solo no la había usado, sino que ni tan solo la llevaba conmigo, esa realización me dio confianza y ya nunca más la necesité, ni creí que la necesitaría. Hablemos ahora de tipos de exposición. Hay dos formas de desafiar la ansiedad. Tomar un enfoque gradual o uno de radical. Recomiendo principalmente adoptar un enfoque gradual para desafiar la respuesta de ansiosa y eso requiere pues pasos pequeños y metas manejables. Por ejemplo, si nuestro objetivo es ir solos al centro comercial, ve al centro comercial y camina por él durante 5 minutos. Luego, permítete irte. Al día siguiente, aumenta el tiempo de exposición y así en cada intento. Esto puede enseñarle lentamente a la amígdala que el centro comercial es seguro. La mayoría de terapeutas establece una jerarquía de miedos y por lo general los niveles más altos de estímulos no se intentan hasta que se superan los niveles más bajos. Sin embargo, algunos terapeutas utilizan un método llamado inundación,
en el que los estímulos más difíciles se introducen desde el principio de la terapia. Yo, por ejemplo, tuve un ataque de ansiedad en medio de clase. Después de pasar un mes internada, mi terapeuta me mandó directa al instituto. No me hizo nada de gracia, pero os prometo que me ayudó un montón a superar el miedo de que me pasara otra vez. Científicamente, ambos métodos se consideran igualmente exitosos. Sin embargo, los terapeutas tienen a utilizar un enfoque graduado debido al nivel de comodidad personal. Entonces, si quieres y te sientes motivado, adelante. Haz esa cosa que te causa ansiedad y miedo. Siéntete ansioso sabiendo que todos los síntomas que sientes tan solo indican que tu respuesta de amenaza está activada. Los sentimientos serán intensos antes de afrontar la situación y cuando estés en ella, pero pasarán relativamente rápido si actúas de forma normal, si sacas el foco de lo interno a lo externo. Recuerda, hazlo con voluntad, sabiendo lo que estás haciendo. No uses comportamientos de seguridad o microevitaciones. La clave está en que lo hagas completamente consciente. Si en tu caso la exposición no es posible porque se trata de, no sé, un trastorno de estrés postraumático o alguna otra situación que no puedes afrontar con facilidad, te recomiendo que trabajes con un psicólogo o terapeuta para que te ayude en el proceso. Con el tiempo irás reentrenando tu cerebro y la amígdala ya no percibirá ninguna amenaza. Hablemos ahora de qué hacer en casa. ¿Qué pasa si estamos ansiosos sentados en casa? Consideremos qué hacer si nos ponemos ansiosos en casa, en el trabajo o en lugares a los que vamos con frecuencia. Si este es el caso, todavía podemos practicar la exposición y podemos hacerlo de manera muy efectiva. La ansiedad en casa suele ser frecuente en personas con trastorno de ansiedad generalizada. La exposición en casa o en el trabajo ocurre cuando practicamos el sentarnos o estar con sentimientos de ansiedad, pero al mismo tiempo nos comprometemos a hacer lo que normalmente estaríamos haciendo si no tuviéramos ansiedad. Es decir, la exposición en estos casos es cuando practicamos el estar ansiosos mientras continuamos haciendo lo que normalmente haríamos. Si tienes ansiedad en casa o en algún entorno familiar, no trates de controlarla o de combatirla o incluso intentes distraerte por completo de ella. Todas estas respuestas en realidad le dicen a la amígdala que sentirse ansioso en sí mismo es algo por lo que preocuparse, por lo que terminamos en bucles de pensamientos, sensaciones o comportamientos. La exposición bien hecha ocurre cuando decimos, está bien, me siento ansioso, pero esta es una oportunidad para enseñarle a mi cerebro que todavía puedo hacer lo que normalmente haría, permitiendo que la ansiedad esté ahí. Es como si estuviéramos aceptando temporalmente la ansiedad, pero poniendo todo nuestro esfuerzo en nuestro comportamiento, en lo que estamos haciendo. Si reformulamos la ansiedad de esta manera, podemos comenzar a progresar. Ese comportamiento termina convenciendo a la amígdala para que se apague. Otra herramienta muy útil en estas situaciones es la de escribir. Puedes tomarte un momento y escribir tus pensamientos y miedos irracionales y luego etiquetar la probabilidad de que se hagan realidad. El acto de llevar el pensamiento irracional de la mente a un papel, llevándolo de lo interno a lo externo, puede tener un impacto poderoso en la reducción de la ansiedad. Además, con solo sentarte a través de la ansiedad y reconocer que estás ansioso, estás exponiéndote. Es ansiedad y es temporal. Sabes que pasará, como pasó en el pasado y como pasará otra vez si surge en el futuro. Hasta aquí el día 4. Espero que te haya ayudado a entender que para apagar tu respuesta de ansiedad
se hace con exposición voluntaria y enseñándole a la amígdala que no pasa nada. El reto de hoy será el de crear un plan de exposición para ti. Escribe qué cosas puedes empezar a hacer para afrontar tu ansiedad y también identifica si usas comportamientos de seguridad o evitaciones. Hasta aquí el día de hoy. Nos vemos mañana en el día 5.